Hola a todas, estamos aquí otra vez. Os recuerdo que todas las charlas, y tanto de la primera como de la segunda edición, están en doit.itgals.org y hoy estamos con Inma. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues bueno, soy Inma Sánchez. En este caso, yo comencé pues más o menos mi carrera como periodista. La verdad es que era lo que siempre me había gustado y tal. Yo esto de ponerme delante de un micro era lo que más me flipaba en la vida. Pero es eso, digamos que desde que ya acabé la carrera, comencé a trabajar, pues ya comenzó como la anterior crisis de prensa escrita, comenzó pues el online, entonces a partir de ahí ya todo mal. O sea, como que nunca ha sido un buen momento, pero como que yo ya salí en una de las grandes crisis que había tenido el periodismo. Entonces ya desde el primer momento ya fue como vamos a sobrevivir. Entre medias, pues como también me gusta la fotografía, también me reinventé a fotógrafa y más tarde también al tema de marketing online, SEO y demás, pero al final era eso, o sea, sobre todo en los últimos años que trabajé como autónoma era vamos a sobrevivir. Y llegó un momento pues que, bueno, que ya fue desesperante, sobre todo pues eso, a raíz de la pandemia y demás, coincidió que eso, parte del confinamiento y tal, yo estaba embarazada y di a luz en agosto, entonces claro, también fue pues un momento súper duro de también de caerse trabajos y demás, y al mismo tiempo decir, es que no tengo ganas de estar ahora con una hija en unos meses, ¿sabes? Pues estar siempre pendiente de voy a buscar otro cliente, me va a pagar, no me va a pagar, tengo que ir detrás de ellos, tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a raíz también de la parte de SEO, yo pues había empezado a trastear un poco, pues toquetear un poco la web, lo típico del WordPress, que ahora es como el demonio, pero claro, en ese momento pues también tuve que trastear bastante, veía pues eso, aprendí algunas cosillas de HTML, CSS y decía, oye, pues a mí esto de trastear por detrás de una web me gusta. Y es como que también mi pareja pues es como que siempre él es desarrollador de Android y siempre me había estado diciendo, yo creo que esto a ti te molará, porque tal. Entonces, como que siempre me había ahí introducido. ¿Y qué pasó? Que una vez nació mi hija, empecé a trastear con una aplicación de estas de Mimo App, que es como gamificado y tal, para aprender las bases, y era como que, ya que tenía que estar tantas horas con la nana encima y no puedes estar haciendo otra cosa, pues iba a ir trasteando. Entonces, ya me decidí de, oye, pues esto no se me da mal. Entonces, sí que es verdad que ya hacía unos años y había intentado optar, pero vía becas, porque en ese momento no me lo podía permitir, pues al bootcamp que había conocido en ese momento de Ironhack, pero no pude entrar porque lo típico, pues había un mogollón de gente, no me seleccionaron y yo en ese momento no me lo podía permitir, pero llegó un momento que sí que había acabado de cobrar un trabajo así bien, te podía invertirlo y entonces decidí pues hacerme el bootcamp de Adalab. Estuve buscando, pero al final de Adalab, sobre todo la parte de estar estudiando solo mujeres, pues es como que a mí la verdad me daba un punto de seguridad de voy a estar en un entorno seguro, no soy la única que se está reinventando, que empieza de cero en esto, entonces la verdad es que en ese momento me pareció la mejor opción y nada, pues después de eso, aquí estoy. Aquí Ahí estoy. un poco. O sea, cuando me estás diciendo que fue después de la pandemia, bueno, ahora veremos a ver todo este proceso, pero Sí, eso sí. fue hace nada, o sea, que te hiciste el bootcamp Sí, o sea, relativamente. hace nada, o sea, a ver, en realidad fue todo súper rápido porque en realidad lo hice en 2021, comencé en noviembre y lo acabé en marzo del 22. Y la verdad, una de las empresas que conocimos, bueno, siempre que se acaba el bootcamp, los 2 últimos días tú los dedicas como semana de empleabilidad, tienes talleres y tal, pero los 2 últimos días estás en contacto con empresas, pues te presentas, tal, te cuentan pues un poco a qué se dedican, qué hacen, qué buscan. Y una de esas empresas fue esta consultora alemana, que es en la que estoy trabajando, que tienen oficina en Valencia. Entonces, aunque también te dan la opción de trabajar en remoto y escoges ahí y tal, pero es como que siempre le dan un poco de importancia a que estés más o menos cerca de la oficina. Entonces, pues coincidió que se dio todo. Y pues bueno, esa oportunidad pues como que la aproveché, salió, surgió y la verdad es que fue súper rápido porque eso acabé en marzo y en mayo me incorporaba a la empresa. O sea que la verdad fue un momento de pues suerte, oportunidad, no sé, esa Sí, combinación. sí, sí, no. Es verdad que con algunas, sobre todo de esta segunda edición, en la primera edición sí que es verdad que la mayoría de las que nos hemos reciclado eh, hemos encontrado trabajo muy rápido. Es verdad que ahora en la segunda edición hemos hablado con algunas que ya han dicho que después de la pandemia pues las cosas han cambiado un poco y ahora cuesta un Sí. poco más encontrar trabajo. No quiere Ujú. decir que sea imposible, sino que cuesta un No, poco no, más. sí, sí. Pero bueno, que también sigue habiendo gente como tú que la ha encontrado con muchísima rapidez. O Sí. sea que Sí, no no, todo es tan oscuro. la verdad es que no todo está oscuro, pero también digo que conozco a otras compañías que han ido terminando en otras promociones posteriores y sí que es verdad que no
ha estado el mismo ritmo, sobre todo en el último año, porque claro, el tema toda la recesión, sobre todo y tal, pues sí que se ha notado muchísimo en la contratación y eso. Entonces, claro, no, a mí a veces también me da miedo cuando hablo un poco de eso, te cuento mi película, porque a veces también parece que es de, "Fua, es súper fácil, te va a costar nada", y la verdad es que, quiero decir, esto es un camino, o sea, largo, que aunque a lo mejor, pues, por ejemplo, yo en mi caso, pues sí, he tenido suerte, o sea, ha sido bastante rápido, pero sí que es verdad que eso, que es un viaje, que no es solo acabar el bootcamp, que al principio parece que en el bootcamp es como una locura absoluta de todo muy intenso y tal, y parece que eso es lo más duro, pero no, el viaje empieza a partir de ahí, la Sí, aunque verdad. parezca mentira. Bueno, vamos a ir por orden, Sí, porque sí, sí, claro, sí. Yo es que me me has adelanto. comentado. No, no, no pasa nada, no pasa nada, faltaría más. O sea, aquí todo es importante y todo forma parte de tu experiencia, lo cual es muy Ujú, interesante. Pero claro, me has dicho que has estudiado periodismo, que luego has estado trabajando, pues ujú. has estado en varios sectores a la de fotografía, o sea, Sí, has sí, trabajado sí. como autónomo, que es como, vamos, ser autónoma es de lo mejor que pueda haber, quiero decir, Sí, no hay sí, o nada más sea, complicado. 0, 5, no repetir. Entonces, has llegado hasta la tecnología, hasta la programación, Ujú, hasta el desarrollo, después de haber pasado pues, como por varios sectores, ¿no? Incluso de haberte atrevido a hacerlo tú por tu cuenta para ver si ujú. conseguías tener cierta estabilidad. Antes de meterte a estudiar el bootcamp, en ningún momento, o sea, o cuando estudiaste, por ejemplo, la carrera, eso no fue una opción, la tecnología nunca formó parte de una opción laboral. Pues me encantaría decir que sí, porque es como que siempre me ha gustado, ¿vale? Pero la realidad, ¿cuál es? Soy pésima en matemáticas, que es lo que me han repetido toda la vida desde que era pequeñita. Necesitas saber matemáticas, o sea, es imposible que hagas algo técnico sin saber matemáticas. Y quiero decir, obviamente, depende luego en qué te especialices o en qué lenguajes o en qué tal, pueden ser súper importantes, pero sí que es cierto que no son súper relevantes. También es verdad que si vas a estudiar el grado, pues probablemente sí que vayas a tener asignaturas puras y duras de matemáticas, y eso es así y tal. Pero como no es la única vía de llegar a, digamos, al mundo tech, la verdad es que al final en mi día a día no es algo que eche de menos. Pero claro, ya naces o creces, mejor dicho, con esa creencia de si esto no se te da bien no vas a poder, entonces es como directamente, no, no, yo soy de letras, de hecho, puras, purísimas de todo, ¿sabes? Griego, latín, historia del arte, ¿sabes? No, no me pidas nada más, ¿sabes? Yo esto No, yo soy es lo que igual, ¿eh? O soy. sea que... Eso no es en plan, es como, no, no, no te puedes plantear nada fuera de ahí. Por eso también, pues eso, después de conocer a mi pareja, cuando me iba hablando un poco de tecnología, pues o sea, fui descubriendo y también quitándome muchos prejuicios, la verdad. Porque yo para mí, por ejemplo, la tecnología era como 2 más 2, 4 y ya. O sea, para mí era lo más anticreativo del mundo, por ejemplo. Esa era la concepción que yo tenía desde fuera. Y yo luego, pues lo que me daba cuenta simplemente desde la primera semana de bootcamp era de, buah, tengo un ejercicio que resolver y al día siguiente cada una hemos llegado con 6 soluciones distintas. Quiero decir, al final llegas al resultado, pero puedes hacerlo de muchas maneras distintas. Al final te das cuenta que la creatividad es también súper importante. Es distinta, no es como cuando, pues eso, haces fotografía o te inventas un texto, pero al final también es súper importante. Y es eso, es verdad que tenía muchas ideas preconcebidas antes de llegar al mundo tech. Sí, la verdad es que es curioso, pero hablando con todas vosotras, e incluso en mi caso, que aplica a mi caso, muchas no nos hemos planteado nunca entrar en tecnología cuando pensamos en una carrera, ¿no? Cuando teníamos, pues eso, 17, 18 años, y muchas hemos llegado a este sector porque nuestras parejas estaban trabajando en ese sector, se dedicaban a eso. Entonces, claro, por un lado, mola, porque ha sido nuestra puerta de entrada, pero por otro es como, da un poco de penita decir, jolín, Sí. es que hace falta que nuestra pareja que hay un hombre que haya trabajado en esto, nos haya dicho, puedes hacerlo, ¿no? Que está bien, pero que bueno, también Ya. recalcarlo que, claro, cuantas más seamos, creo que menos falta nos Es hará que, que venga claro, alguien. yo creo que lo importante es eso. O sea, por eso yo, por ejemplo, dentro de mi empresa estoy también intentando mover mucho el tema este de Women in Tech, aunque pues aún cuesta y tal, porque yo qué sé, es que para mí la energía con la que yo, por ejemplo, estudié en Adalab no tiene nada que ver que con gente que conozco que fue a Ironhack o otros tantos bootcamps. Entonces, ya simplemente es como la energía que hay en el mundo así tecno pro, cripto pro, por ejemplo, ese rollo. Muchas veces el estar estudiando pues con gente que va como a saco a competir tal y que es otro rollo, para mí no tuvo nada que ver, o sea, con el ambiente que yo tenía en el día a día, por ejemplo, en el bootcamp. O sea, para mí es que fue un regalo, o sea, de verdad.
a lo mejor también coincidió mi promo, o sea, para nosotros fue promo Olguín, pero para nosotros es promo Patata por temas varios, pero a lo mejor es que tuve mucha suerte, pero sí que es verdad como que desde el primer momento estuvimos ahí todas ahí haciendo mucha piña, mucho apoyo, también sobre todo fuera de las horas de bootcamp, pues eso, vía Slack, tal, WhatsApp, lo que sea, y como que fue súper guay estudiar porque... O sea, con otras mujeres y que de muchas también veníamos de otras cosas, porque, no sé, la forma de ayudarnos y de tal es que creo que es muy distinta. No sé. Sí, no, y sobre todo es que, claro, yo lo digo en broma, pero compartisteis trauma, que es el Sí, de sí, 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 guau, entrar guau. todas, que os lancen a la piscina. Total. Y ahí quiero que me cuentes cómo fue, porque claro, una cosa es que hayas mirado cositas, que hayas Sí, relacionado, y sí, otra cosa sí. es decir, vale, vas a estudiar esto, te pones a estudiar con otras tantas mujeres que están aquí. Las primeras semana, 2 semanas, ¿qué fue la impresión? Porque entiendo que tú te metiste en front. eh, ¿Vas por el bootcamp o porque pensabas que front era algo que te podía gustar? Claro, o ¿Cómo sea, yo fue? fui más al front, pero más que nada porque lo poco que había trasteado era más relacionado con HTML y CSS y como que me pareció la vía más fácil para mí, digamos, de entrada, la verdad. Entonces, pues eso, opté por ir por ahí. ¿Qué pasa? Que la primera semana, segunda semana que estás HTML y CSS era, buah, buah, nació para esto, soy una crack. Primera semana JavaScript, o sea, tragedia. Facilísimo. No, no, la primera semana de JavaScript casi morimos todas porque estábamos, ¿qué es esto? O sea, no sabíamos de dónde nos venía. Quitando de una a dos compis que sí que habían tenido algo de experiencia previa, el resto íbamos perdidísimas en el mundo. De hecho, tuvimos un momento de crisis que una amiga, o sea, una de nuestras compañeras, en un momento dado del bootcamp, mira, lo siento, me he perdido mucho, ¿sabes? No sé por dónde tirar y me sabe mal porque no es una duda en concreto, es como que me he perdido, me he desenganchado del ritmo. Y empezamos, ¿sabes? Como la típica de las pelis de y yo, o sea, y hasta ese momento era que no nos estábamos atreviendo a nadie a decir, me he descolgado y no sé por dónde cogerlo, pero era algo conjunto y era como que ninguna quería ser la primera y tal, y mira, gracias a nuestra compi, pues como que todas, pues dijimos, es que estamos en el mismo punto, nos hemos descolgado un poco, vamos a ver cómo lo solucionamos. La verdad es que tanto las profes, pues eso, como entre nosotras hicimos ahí un mogollón de piña y conseguimos ponernos al día, pero es eso, el primer shock ahí de la primera semana de JavaScript, eso fue de repente, pues eso, con perdón, la hostia monumental. Bueno, pero sobrevivisteis todas. Sí Sobrevivimos, que, sobrevivimos. sí que es verdad que es Sí, importante, ya no solo sí, sí, desde sí. el punto de vista de comunidades de mujeres, sino también desde comunidades de gente junior, el tener Ujú. esa libertad de decir, vale, es que no me atrevo a decir que no me estoy enterando de nada. Sí, sí, sí. Y que se potencie ese espacio, ¿no? En el que te sientas libre al final, aunque dé cosica, pero que alguien Sí, al sí, final sí, se sí. arranque y diga, oye, que no sé, y al final te enteras de que no eres tú la tonta, es que No, nadie se está no, enterando de total. nada. Total, pero sí que es verdad que es eso, que en otros ambientes hay veces que cuesta, porque ves que no es ese el rollo. Y a mí, por ejemplo, pues eso, incluso cuando he tenido formaciones en la empresa en la que estoy ahora o lo que sea, hay veces que cuesta, pero ya es como que a veces he perdido ya la vergüenza esta y es de, mira, lo siento, esta es la primera vez que lo hago y no sé qué estoy haciendo. Y entonces a lo mejor siempre hago un compi, pues que como que, vale, no te preocupes, pues esto es que es así, así. Y siempre hay gente dispuesta a ayudar, pero hay veces que es eso, que en algunos ambientes pues como que impone más o daba más miedo, digamos. Claro, en el ambiente laboral. Pues mira, Sí, hablando con sí. eso, cuéntame, ¿cómo fue lo de tu primer trabajo? Ujú. ¿Cómo fue entrar en la primera empresa, ponerte a trabajar en tecnología? Ya el trauma de JavaScript estaba superado, pero claro, esto es como un No, segundo no. trauma ya. No, no, claro, porque es lo que también decía al principio, o sea, es como que al principio te parece que lo más duro es superar ese bootcamp porque es demasiado intenso, 4 meses ahí a tope, pero claro, la realidad es que cuando acabas te das cuenta que en realidad no sabes nada de la vida y que en realidad necesitas muchísimo, muchísimo más. La verdad, sí que tuve mucha suerte porque en esta empresa como que, y más sabiendo que venía de un bootcamp, pues como que era como con calma, el onboarding es más, pues primero sí en cómo funciona la empresa y tal, pero como que también da mucha importancia a tener un learning budget. Entonces tienes como una especie de presupuesto que puedes gastar en cursos, eventos, lo que tú veas. Entonces sí que, por ejemplo, desde el primer momento, pues me recomendaron hacer como un curso así más extensivo de JavaScript y luego también me hice otro de React, porque en ese momento, ya que yo venía de haber aprendido algo de React, pues hice ese curso, pero digamos que los primeros meses fueron eso. Entonces, poco a poco, al ser consultora, pero también en ese momento no había proyectos, pues empecé a trabajar en proyectos internos, con lo cual trabajaba pues para otras aplicaciones, digamos que la empresa utiliza a nivel interno, entonces también está bien porque vas cogiendo pues esa dinámica de trabajo, colaboras con compis y tal, y también vas Y si aprendiendo. rompes algo, no hay cliente Claro, por medio. claro.
Claro, no es lo mismo, no es la misma tragedia, pero la verdad es que también estuvo muy bien porque para mí era un aprendizaje ya un poco más parecido a la realidad. Y ya luego, pues unos meses después, sí que también estuve en proyecto, pero sí que es cierto que he tenido un poco de mala suerte porque también esa situación económica pues se ha notado y no he estado tanto tiempo trabajando para clientes externos como en proyectos internos, que la verdad he estado más tiempo ahí. Pero bueno, parece que la cosa está mejorando un poco y tal, entonces ha sido como yendo y viniendo. He hecho algunas cosas para el cliente, luego he seguido trabajando en proyectos internos y así estoy o sea, compaginando. Pero claro, quieras o no, pues aprendes siempre muchísimo más cuando estás con cliente, porque claro, ahí tienes que seguir un ritmo, el sprint es el que es, hay que llegar y claro, ahí es cuando realmente estás más a tope. Pero bueno, está No, siendo bueno, al interesante. final, claro, al final todo es aprendizaje y quiero Sí, decir sí, que sí, que a sí, lo mejor las dinámicas de empresa no son las mismas trabajando en un proyecto interno que claro. para un cliente, pero al final conocimientos técnicos, Sí, pues sí, hoy sí, los vas a sí. adquirir en ambos Sí, sí, lados. sí. Entonces entiendo que tú al salir del bootcamp, pues te has formado, no sé si en horario laboral o Ujú. fuera de trabajo y te estás formando ahora, estás, sigues con tu aprendizaje. ¿Cómo, qué camino quieres seguir? ¿Dónde te estás viendo? ¿Alguna tecnología que quieres aprender? ¿Algo que hacia dónde quieras tirar? ¿Algo que te interese especialmente de A tu rol? ver, en realidad yo comencé por React, pero la verdad es que casi luego apenas lo he tocado, porque el primer proyecto interno en el que estuve era Vanilla JavaScript y luego por posibilidades de unirme a un proyecto tuve que empezar a aprender Angular y ahora llevo como un año y algo con Angular, así que ahora mismo estoy con eso, pero por ejemplo sí que es cierto que pues me gustaría aprender algo más sobre backend, por ejemplo, porque pues eso, al final tienes que tocar cosas y voy un poco más perdida ahí. Entonces también he estado con algunas formaciones internas y tal de la empresa, pues no sé, uno de los últimos talleres que hice fue como una base de microservicios, por ejemplo. También he empezado a sacarme como este certificado de Azure, de Azure, vale, el básico porque también es algo que utilizan bastante nuestros clientes, a lo mejor en otras empresas sé que es más común pues, el de Amazon, pero en este caso, eso en nuestra empresa parece que es como que tienen más proyectos ahí, con lo cual estaba tirando hacia ahí, pero vamos, que la parte esta de saber algo más hacia DevOps y backend es lo que también me llama la atención, pero de momento, Ujú. pues ahí estoy, de momento en web, O sea que pero camino a full stack. sí, es la idea, Eso la es. verdad, porque yo creo que al final es como que casi todos los compañeros, sí que hay algunos muy especializados en front, pero casi todo el mundo, por lo que veo en mi departamento, pues están más en el full stack, la verdad. Sí, no, porque bueno, al final te da más, eres más versátil, evidentemente tu Ujú. perfil es más interesante y puedes optar a muchísimas cosas, claro, Sí, cosa sí, normal. sí. Ahí yo creo que es importante señalar, y además eres un perfecto ejemplo de esto, que uno, al salir del bootcamp no tienes una, ¿sabes? No sabes todo lo que Ujú. tenías que saber, ya estás lista, porque a veces pues como que parece que haces un bootcamp de 4 o 6 meses y ya estás, ¿sabes? Sí, Estás sí, sí. prácticamente para ser senior, ¿no? Eso no es Sí, sí, así, hay que sí. seguir aprendiendo. Y aparte que muchas veces pues te conviene más, ¿no? Expandirte y que el rol no sea, por ejemplo, en este caso, que sea solo frontend, sino también Ujú. conocimientos de backend. O sea, que el aprendizaje es continuo. Sí. Veo que, bueno, lo de Azure te lo perdono, ¿vale? Lo siento. Pasamos de puntillas por ese lado. Pero es interesante, claro, estás tocando pues contenedores, estás tocando nubes, estás Ujú, tocando muchas tecnologías que no son mm, puramente ya programación, ¿no? Que has ujú, partido de la base de programaciones, has empezado con JavaScript ahí, o sea que lo más, ¿no? Lo más ujú, así como concreto y estás expandiendo poco a poco tus conocimientos, lo cual es súper ujú. interesante. En este tiempo que llevas, ya llevas trabajando, estudiando, para desmitificar un poco esta maravilla, ¿no? Que está bien, el sector nos ofrece muchas ventajas, pero ¿qué es lo que te ha gustado más del camino que llevas? ¿O qué es lo que te ha dado más, ¿no? Gustirrinín haber conseguido? ¿Y qué es lo que ha sido un poco más reto o una cosa más difícil, algo que te haya resultado más complicado? A ver, yo creo que a lo mejor lo más complicado, sobre todo en los primeros meses, era un poco el pedir ayuda y el asumir que, oye, que eres junior y que saben que eres junior y que, quiero decir, si pensarán que es que ya lo sabes hacer todo, pues a lo mejor, no sé, te exigirían muchísimo más, ¿sabes? Pero es eso, como el asumir eso y esa autoexigencia, ¿sabes? Esa es la parte yo creo que más me ha costado, porque aún así tengo días de esto no me ha salido, si es que no tengo ni idea de nada, no sé qué hago aquí, o sea, es el momento de este impostor, sigue ahí. Y es como que cada vez, como que tienes más estrategias y tal, o
digamos, tienes alguna forma, ¿sabes? También de ver, pues, cómo calmarlo, pero a veces cuesta. Pero sí que es verdad como que creo que cada vez voy un poquito manejando esa parte mejor. Pero bueno, que a veces aún cuesta. La mejor parte yo creo que también ha sido, pues, ver cómo a lo mejor en esos proyectos internos o lo que sea, o cuando también he trabajado con cliente, pues cuando a lo mejor te daban así algún tipo de feedback y vi, oye, pues bien hecho esto, tal, no sé qué. O sea, era como que a veces me costaba un mogollón de creérmelo de, ostras, que esto les ha gustado, que esto tal, no sé. Es como que, pues eso, como mi autoexigencia, en este caso es algo personal, pues es como que siempre quiero, lo más y no siempre se puede. Pues es como que a veces incluso me costaba creerme lo de, ostras, ¿no? Que el feedback que me están dando es bueno, ¿sabes? O por ejemplo, la primera vez así que recuerdo, pues lo típico en el assessment, pues un compañero me pidió que le diera feedback, pues como que contribuía para su assessment y tal. ¿Y qué pasa? Que yo hablé pues de cómo me ayudó y tal en ese primer proyecto interno y tal, y llegó un momento que decía, aunque se supone que esto es mi assessment, pero es que yo también te quiero dar feedback a ti. Y fue como, me gusta mucho trabajar contigo por esto, por esto, por esto, pasó esto y me doy cuenta que tú a lo mejor a veces te crees que no sabes, pero sí que estás llegando a la conclusión correcta, estás empezando, estás aprendiendo, pero tu actitud es buena. Y yo, por ejemplo, que esa vez que era la primera que alguien me daba feedback, que casi me pongo a llorar, que yo decía, ay, Dios mío, que estoy en el trabajo, ¿qué hago? La alergia, ¿sabes? Pero esa primera vez que a un compañero, ¿sabes? Me da feedback y tal, a mí me emocionó un mogollón porque era de, ostras, que esto va en serio, ¿sabes? Como Sí, de, sí. oye, que a lo mejor no he llegado aquí, ¿sabes? De pura puta casualidad, no sé. Pero bueno, Vamos, ya te digo yo que no. Es verdad que hay ciertos factores, evidentemente. O sea, sí, 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 sí. puede haber suerte, por eso alguien tarda un poco más en encontrar trabajo, alguien Ujú, menos, cosas así, ¿no? El factor suerte mm, existe, pero como en todo, sí, evidentemente. sí. Pero es complicado partir de prácticamente nada y llegar a estar trabajando. Y ya llevas un tiempo trabajando, no llevas 2 días Ujú, trabajando en el sector, por pura suerte ya te digo yo que no. Eso es imposible, claro. así que felicidades. Es verdad Joder. también que en las empresas tecnológicas el proceso de feedback, pues obviamente no en todas, ¿no? Pero en las Ujú, empresas que son más o menos decentes, es algo mm, que yo por lo menos me he encontrado respecto a otros sectores, que puedes recibir feedback directo de tus compañeros y muchas veces pues te das alegrías y también ujú, puedes pues ser un poco más no honesta con tus compañeros y saber dónde coge a una, dónde coge a otro y mejorar al final, ¿no? No es algo ujú. que simplemente trabajamos, ¿no? Como caballos así para adelante Sí, y sí, sí. nadie sabe nada, sino que es un proceso que es muy interesante. Y descubrir que de repente no te has dado cuenta, pero ya llevas X victorias a tus Ujú, espaldas, pues también es muy guay. Pues sí, la verdad es que mola un montón. Me gustaría preguntarte, ahora si una persona te viniese, una persona que, bueno, estará en la misma situación en la que estabas tú hace en 2021, por ejemplo, eh, y te preguntase que si vale la pena o si es algo factible meterse ahora mismo en el sector tecnológico sin tener ningún background y habiendo estudiado, es que fíjate, he estudiado una ujú. carrera, a lo mejor hasta un máster, he perdido tiempo en otro sector, de verdad, meterme ahora aquí en tecnología, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué le dirías a esa persona? Hombre, yo para mí es que mi experiencia ahora mismo ha sido tan buena que yo diría que sí que vale la pena. También es verdad que es un poco lo que comentaba antes, tampoco quiere decir que es que vayas a encontrar el mejor trabajo, ¿sabes?, en una semana después de acabar, porque pues a lo mejor la situación es la que es y es así. Pero yo creo que sí que vale la pena, sobre todo al principio, aunque sea por con los millones de recursos que hay ahí fuera, antes de a lo mejor ver, si aún tienes dudas, pues antes de meterte en un bootcamp carísimo o lo que sea, pues a lo mejor, oye, intenta aprovechar algunos recursos que hay gratuitos, que hay algunos y muy buenos, como que puedes ver si realmente te llama la atención, ves que te gusta y tal, pero desde luego si ves que más o menos te llama la atención, qué tal, o sea, te digo yo que con mis neuronas postmaternidad, que eso es lo peor de la vida, porque yo de verdad he perdido neuronas por la falta de sueño y por el embarazo y demás, que sé que no voy a recuperar, porque esto dice, no, esto se pasa unos meses después. No, de mi niña tiene 3 años y no, esto no se recupera. Bueno, pero puede Pero ir a mejor la cosa. Puede ir a ojalá, mejor. ojalá. Pero me refiero, si yo he podido comenzar a aprender de cero, o sea, con mi cerebro maternidad, de verdad que yo creo que prácticamente cualquier persona, pues oye, puede de verdad. No sé, yo para mí mi recomendación es sí. O sea, si ves que sí que te llama la atención, has probado un poco y tal, adelante. Claro, bueno, enhorabuena ante todo, porque claro, pandemia, maternidad, o sea, todo eso, con todo eso encima, un sector completamente nuevo, un background, pues prácticamente cero background, y lo has conseguido y lo estás consiguiendo, o sea que felicidades. Eso es Gracias. vamos, hay que ser muy valiente y muy curranta para conseguirlo. La última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿te arrepientes de este lío que has montado y de este cambio que has hecho en tu vida?
No, yo creo que arrepentirme no, la verdad. O sea, sí que es cierto que en algunos momentos ha sido súper duro y que si no hubiera sido pues, por tener ahí el apoyo de mi pareja, hubiese sido prácticamente imposible, porque sí que es verdad que es como que cuando estás en el bootcamp, por ejemplo, pues es como te tienes que dedicar a eso 100%, ¿sabes? Y fue un show en mi caso, porque encima la nana estuvo enferma, no la podíamos llevar a la guardia, teníamos que estar en casa de mis padres, entonces al final montábamos guardia en casa de mis padres, él trabajando, que también puede obviamente trabajar en remoto, y yo estaba con el bootcamp y mis padres estaban con la niña y así. Y entonces la verdad fueron unos meses súper duros. Entonces sí que es cierto como que tienes que tener ese apoyo y tal, pero sí, más allá de eso, o sea, yo para mí ha valido 100% la pena. Sí, bueno, el cambio que ha supuesto Sí, sí, ahora sí, mismo sí, en tu sí. carrera y más que vendrán seguro, estoy convencida de que vas a evolucionar un montón, irás a donde quieras ir, te quedarás donde te quieras quedar y nada, por mi parte te deseo todo lo mejor, muchísimas gracias por tu tiempo, Muchas gracias todas a las ti. personas que nos están, todas las personas que nos están viendo te pueden encontrar en la página web y ahí está donde pueden verte y seguirte un poco la pista, a ver por dónde andas y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.